Shalom, mis amados hermanos. Estamos aquí para hacer la revisión de la Parashá 39 Hukat y vamos a ver la luz con respecto al pozo de Miriam y la ira de Moshe, que es la parte central de esta Parashá Hukat. Y vamos a hacer un resumen, una revisión de los puntos principales que son muy actuales. La lectura de la Torah es en Bamidbar, números 19, desde el 1 hasta el capítulo 22:1. La Haftará de la semana es Shoftim, Jueces 11 del 1 al 33. Y también tenemos la lectura del Brit Hadashah, que es el libro de Hebreos, capítulo 9, 1 al 28. También Yohanan 3, 9 al 21. Y el tema principal que vamos a revisar de la parashá de esta semana es con respecto al pozo de Miriam y también la ira de Moshe. La porción de la Torá de esta semana se llama Parashá Hukat y presenta las leyes rituales de Pará Adumá, o sea, de la vaca roja, y las muertes de Aarón y la profetisa Miriam, la hermana de Moshe y la hermana de Aarón. Y es muy importante lo que revela esta parashá también para nuestros días. Lo primero que vamos a tocar es con relación al puente de la impureza a la pureza. De la impureza a la pureza. Para purificar las vasijas del templo y el sacerdote, el Cohen, la novilla roja elegida, que era una vaca joven que aún no había dado a luz a un becerro, y esta vaca también debía estar libre de defectos y tampoco debía haber tenido ningún yugo sobre ella. Sería sacrificada bajo la supervisión del Cohen, quien luego rociaría la sangre 7 veces hacia el tabernáculo. Su cuerpo sería quemado fuera del campamento y sus cenizas utilizadas para crear las aguas de la purificación. Entonces esto es muy importante. ¿Y qué significa todo esto para nosotros hoy? Las aguas de la purificación son necesarias para limpiar ritualmente a aquellos que habían sido contaminados por la muerte a través del contacto con un cadáver, con hueso o con una tumba. Una vez purificados, podrían entrar al tabernáculo para acercarse al Elohim viviente. Entonces la limpieza de la contaminación con la muerte no se podía hacer con cualquier tipo de ritual ni con cualquier tipo de sacrificio. Para la contaminación con la muerte, lo único que el Eterno había especificado era el sacrificio de esta vaca roja, de esta novilla roja, llamada en hebreo Pará Adumá, una vaca totalmente sin defecto. En hebreo, los conceptos de limpio e inmundo o puro, que son el término taor para puro o el término tamei para impuro, son similares a tener una persona adentro y otra persona afuera. Solo aquellos que eran taor, todos aquellos que eran limpios, que eran puros, podían entrar en la morada de la presencia de Elohim. Aquellos que fueran considerados tamei, impuros, contaminados, serían mantenidos fuera, y si no se purificaban serían aislados de Israel, como era el caso de los leprosos. Junto con las cenizas de Pará Adumá, con las cenizas de esta vaca roja, que se agregaron a las aguas de la purificación,
Se agregaron otros 3 elementos para este servicio, que era el hisopo, la madera de cedro y el hilo escarlata. Todos estos elementos fueron utilizados en la construcción del santuario. Los sacerdotes usaban el hisopo para rociar la sangre, la madera de cedro para los postes y el hilo escarlata en las cortinas del templo. A través de esta misteriosa mezcla, los elementos sagrados combinados con las cenizas de la novilla, la muerte y la vida se unirían para producir limpieza y purificación, lo que permitiría a una persona cruzar el puente de Tamei a Tahor, o sea, el puente que hay entre un inmundo y un impuro. Esto es un puente bastante largo, es esta separación causada por la impureza. En el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, también habla de las cenizas de Parah Adumá. Habla de estas cenizas. Esto era algo muy poderoso en el servicio del templo, en el servicio de Israel, del sacerdocio levítico. Pero en el Brit Hadashah hay algo muy importante con respecto a Parah Adumá, con respecto a esta ceniza de la vaca roja, prometiendo que la sangre del Mesías tiene mayor poder para limpiar nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Y esto está en el libro de Hebreos, capítulo 9, versos 13 y 14. Ahí dice: porque si la sangre de toros y cabras y las cenizas de la novilla roja, esparcido sobre los impuros, lo santifica para purificación de su carne, cuánto más entonces la sangre del Mashiach, quien por el Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Adonai como sacrificios sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Elohim viviente. Entonces la contaminación de la muerte, que era algo tan terrible, porque esto hace alusión justamente a la maldición que se trae desde la caída de Adán, cuando nuestro Padre le ordena a Adán que no coma del árbol del conocimiento, porque el fruto de ese árbol es la muerte. Ahora, esa contaminación con la muerte que muestra todo el Tanaj, el Eterno proveyó en su misericordia solamente a través de la ceniza de la novilla roja, esparcida sobre agua y luego rociada sobre los impuros que hacían el arrepentimiento, los purificaba en su carne, dice. O sea, esto era algo poderoso y se efectuaba la purificación para los que se acercaban con la fe. Pero el libro de Hebreos dice: cuánto más entonces la sangre del Mashiach. Si una agua de una novilla roja hacía semejante obra de purificación, cuánto más, mucho más, la sangre del Mashiach, que por el Ruach del Eterno se ofreció a sí mismo, a Adonai como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras muertas. Hoy el problema del pecado, el problema de la muerte es la conciencia que se contamina, que se oscurece, la conciencia que condena, que juzga, y es la conciencia que lo pone por el piso. Ahora, la purificación en la carne es algo exterior, la purificación de la conciencia es algo muy interior, muy interno, es una experiencia muy personal. Y solamente la sangre del Mashiach puede purificar, como dice aquí la palabra revelada, nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Elohim viviente. Cuando nosotros leemos en el libro de Yohanan acerca del primer milagro que realiza Yeshua, ustedes recuerdan ese primer milagro en el cual hay un matrimonio y hay 6 tinajas para purificación.
Se refiere justamente a estas aguas que se mezclaban con la ceniza de la novilla roja para hacer la purificación, a fin de poder limpiar a la novia para presentársela a él pura y sin mancha. Y justamente es el primer milagro que realiza el Mashiach aquí en esta tierra, mostrando que es el único camino y es la única manera de volver a una relación de matrimonio con el Eterno. Porque cuando nosotros leemos el libro de Bereshit, la caída del hombre no es solamente una separación del hombre. La palabra dice que el hombre se divorció del Eterno. El hombre se divorció. Y nosotros vemos a lo largo de todo el Tanaj que el problema de Israel es ese, ¿no? El problema de Israel es el divorcio, es la carta de divorcio que el Eterno le dio. Y ningún sacrificio podía causar este retorno. Entonces el Mashiach llega y el primer milagro tiene que hacerlo es en un matrimonio para volver nuevamente a la novia a esa relación de novio o novia. Y aquí el libro de Hebreos nos relaciona estas dos cosas, ¿no? Las cenizas de la novilla roja y el poder de la sangre del Mashiach, que es una sangre viviente que se entrega por el Ruach eterno, que se ofreció a Adonai como un sacrificio sin mancha que purificará nuestras conciencias de las obras muertas para nosotros poder servir en libertad al Elohim viviente. Miriam, la hermana de Moshe, ella perece en el desierto, ella muere en el desierto y es el tema que habla la parashá. Esta semana presenta varias muertes, justamente junto con la novia Lazana, presenta la muerte de Miriam, que es una gran pérdida para Israel. En Bamidbar 21 dice, los hijos de Israel, la congregación completa, entraron en el desierto de Sin en el primer mes, y ellos se quedaron en Kadesh. Allí Miriam murió y allí fue sepultada. Entonces trata del problema de la muerte. El problema de la muerte, la única manera de ser solucionado es por medio de la sangre y por medio de la vida de resurrección del Mashiach. No hay otro camino. Entonces, además del simbolismo de la vida y de la muerte, en las aguas de la purificación, que se hacía justamente para liberar al que había sido contaminado con la muerte, la parashá de esta semana también proporciona algunos detalles de la muerte de Moshe y de su hermana, y la hermana de Aarón, que es Miriam, ahí en el desierto de Sin. Su muerte ocurre aproximadamente un año antes de que los israelitas ingresen a la tierra prometida, y también está conectada con el agua. Y esto es bien interesante, todo este testimonio con relación a Miriam. La última vez que leímos sobre Miriam, ella había sido golpeada con Zarat. Recuerda cuando ella recibió este castigo por hablar en contra de la elección de Moshe, de una esposa cusita etíope. Y el Zarat la hizo volver tamei, la hizo impura, y ella fue exiliada del campamento por un periodo requerido de 7 días. Hasta que Moshe clamó a Adonai, y él le dijo, Elohim te suplico, por favor, sánala. Miriam vivió muchos años después de esto, después de que fue sanada de la lepra. Y aparentemente ella aprendió la lección y nunca más permitió que el orgullo y la arrogancia la hicieran hablar en contra del liderazgo de Moshe. Miriam había jugado un papel muy importante en el cumplimiento profético de la promesa de Elohim, de sacar al pueblo de Israel de la tierra de Misraim. Y dos de los aspectos más destacados de Miriam, el primero fue lo que ocurrió en el río Nilo, ahí en el agua. Ella fue quien vigiló cuidadosamente al bebé Moshe, mientras flotaba entre las cañas del río Nilo en una canasta. Intervino valientemente y ofreció los servicios de su madre como nodriza cuando la hija de Faraón rescató a Moshe. Este fue uno de los grandes hechos de la vida de Miriam.
Y luego Miriam misma dirigió la procesión de mujeres que cantaban, bailaban y se regocijaban con panderetas, después de que Elohim condujo con seguridad a los israelitas a través de las aguas del mar de los juncos, ahí del mar final en tierra firme, mientras ahogaba el ejército egipcio que los perseguía. Aunque Miriam fue considerada una líder y profetisa, su muerte solo se menciona de una manera muy breve en las Escrituras. No se menciona el periodo de duelo habitual. El comentario rabínico sugiere que Moshe y Aarón la enterraron en medio de la noche. Eso dice el Yalkut Shimoni Mashei en la página 787. Y aparece que Moshe y el pueblo no la lloraron adecuadamente. Después de la muerte de Miriam, la gente tenía sed de agua y se quedó ahí quejándose delante de Moshe. Vinieron a quejarse. En el libro de Números 25 revela este hecho. Dice: ¿por qué nos hiciste salir de Misraim? Para traernos a este terrible lugar sin cera, higos, vides, granadas y aún hasta agua para beber. ¿Por qué ellos estaban quejándose de esto? ¿Por qué nos hiciste salir de la tierra de Misraim para traernos a este terrible lugar? Sin cera, higos, vides, granadas o aún hasta sin agua para beber. Una vida aquí puede representar a una madre en casa con sus hijos, como pequeños brotes alrededor de su mesa. Por lo tanto, algunos comentaristas dicen que las personas que se quejaron lamentaban la pérdida de Miriam, que era como una madre para los israelitas, especialmente las mujeres y los niños, y si esto es cierto, estaban dirigiendo mal su angustia. Y es muy importante este asunto de lo que dicen los comentarios de la literatura rabínica con relación al pozo de Miriam. Porque dice la tradición judía que una roca con agua siguió a los israelitas en el desierto, pero se secó y desapareció en el momento que Miriam muere. Esto es un comentario de la tradición judía. Ellos hablan de eso, de que una roca con agua siguió a los israelitas en el desierto, pero que esta fuente, que esta agua se secó en el momento de la muerte de Miriam. Y algo de esto relaciona y comenta Shaul en 1 Corintios 10, 1 al 4, que si estos comentarios son ciertos, entonces es muy cierto lo que Shaul está revelando aquí en 1 Corintios 10, desde el 1, donde dice: porque no quiero, hermanos, que pierdan el significado de lo que les pasó a nuestros padres. Todos fueron guiados por la columna de nube y todos atravesaron el mar. Y con relación a la nube y al mar, todos se sumergieron en Moshe. Y también todos comieron el mismo alimento del Ruach. Y todos bebieron la misma bebida del Ruach, porque bebieron de la roca enviada por el Ruach, la cual lo seguía, y esta roca era el Mashiach. Entonces a esta roca, es una roca, pero a esta roca se le llama el pozo de Miriam, porque el agua que fluía de ella se basaba en su mérito. Un midrash judío llena los vacíos encontrados en este relato bíblico, escrito brevemente de la muerte, con la siguiente historia. Y mire lo que dice este comentario también en la literatura judía. Dice: Miriam murió y el pozo fue quitado para que Israel reconociera que fue por su mérito que habían tenido el pozo. Moshe y Aarón lloraron adentro y los hijos de Israel lloraron afuera. Y durante 6 horas Moshe no supo que el pozo había desaparecido, hasta que los hijos de Israel entraron y le dijeron: ¿por cuánto tiempo te sentarás y llorarás? Él les dijo: ¿no debería llorar por mi hermana que murió? Le dijeron: mientras lloras por una persona, llora por todos nosotros. Él les dijo: ¿por qué? Le dijeron:
no tenemos agua para beber. Se levantó del suelo Moshe y salió y vio el pozo sin agua y sin una gota de agua, o sea, totalmente seco. Entonces comenzó a discutir con ellos. En Otzar Midrashin está este comentario. Ya sea que una roca los siguiera, proporcionándoles agua, o Adonai les diera agua donde quiera que pasaban por otros medios, mostró misericordia por su sed, diciéndole a Moshe que hablara a la roca para sacar agua. Entonces aquí es donde está y donde aparece esta porción tan conocida por todos. Y el Eterno le ordena a Moshe que hable a la roca para sacar agua. Sin embargo, antes de seguir el mandato de Elohim de darles agua, Moshe respondió con enojo a sus quejas, o tal vez enojo con Adonai por la muerte de Miriam. Y mire lo que quedó registrado en Bamidbar 20:10. Dice, pero después que Moshe y Aarón habían reunido a la congregación delante de la roca, él le dijo a ellos, o sea, Moshe, escuchen aquí ustedes rebeldes, se supone que les traigamos agua de esta roca. Aquí hay un juego de palabras en este verso, en hebreo lo podemos ver, y la palabra hebrea para rebeldes. Recuerden que estamos hablando de Miriam, de la muerte de Miriam, y aquí Moshe les dice, escuchen esto ustedes rebeldes, y la palabra hebrea que aparece aquí es la palabra morín, y soberanamente la palabra morín en hebreo se escribe lo mismo que la palabra Miriam, son las mismas letras hebreas, y parece que Moshe está aquí pensando en su hermana Miriam, y aún no había llorado adecuadamente. Recuerdan que esto fue rápido y no hay mucho relato de esto. Es posible que haya dirigido mal su ira por su muerte hacia la gente, en su enojo o frustración. Y es aquí que Moshe estaba pasando por este duelo, por este dolor, y con la rebeldía del pueblo que le estaban reclamando agua. Entonces Moshe se acerca a la roca y golpea la roca 2 veces y brotó agua, dando a la gente agua para beber. Pero Elohim le había dicho a Moshe que le hablara a la roca, no que la golpeara. Entonces Moshe no pudo modelar la obediencia, no pudo ser un modelo de obediencia en este momento que estaba pasando lógicamente por esta dificultad y en que todo Israel estaba buscando su liderazgo, o sea, el pueblo necesitaba que lo liderara. Pero Moshe en este momento no pudo ser un modelo. Por lo tanto, el nombre del agua se llama Meribá. Es aquí en Meribá donde pasa toda esta experiencia. Y esta palabra Meribá significa discutir, luchar, contender, disputa. En Bamidbar 20:13 dice, esta es la fuente de Meribá, la fuente de la disputa, donde los hijos de Israel disputaron con Elohim y por lo cual él reafirmó su kedushá, su santidad. Esta palabra Meribá también se puede conectar con Miriam y se puede leer Meribá, lo que significa Merian. Merian está en él, es decir, Miriam está en las aguas de la discordia. Aunque el nombre Miriam en hebreo significa amargura, también se puede leer Miriam, Miriam del mar, o sea, mujer del mar, y está conectada con las aguas que fluyen de la roca después de su muerte. Entonces esto es muy importante, todo este relato que presenta aquí, para nosotros poder entender, porque muchas veces no entendemos tampoco el asunto de por qué Moshe golpea la roca, pero si leemos detenidamente, Moshe estaba pasando por una crisis bastante dolorosa, porque era lógicamente su hermana, y eran compañeros en el ministerio por tantos años, y como vemos, él no tuvo tiempo de llorarla, no tuvo tiempo de hacerle duelo, entonces eso estaba como reprimido dentro de él, todo este dolor. Aunque Moshe nunca volvió a mencionar a Miriam, después de todo este relato, después de su muerte, y aunque parecía haber sido enterrada rápidamente, porque según los comentaristas judíos dice que la enterraron de noche, rápidamente, sin una gran ceremonia pública, su recuerdo ha sido
irreprimible. O sea, ha sido una experiencia tan maravillosa, un testimonio tan grande de esta mujer que a lo largo de los años se sigue hablando de ella. Al igual que la ira de Moshe, que le hizo desobedecer a Elohim y golpear la roca. Todo lo que reprimimos, en lugar de tratar finalmente, algún día eso exigirá la atención. O sea, si no tratamos adecuadamente un problema, y esto es lo que le pasó a Moshe, ¿no? La ira de Moshe, que lo llevó a desobedecer y a no oír adecuadamente al Eterno, y lo llevó a golpear la roca. ¿Cuál era el problema? Que habían sentimientos reprimidos dentro de él y él no había tenido el tiempo para tratar este dolor, tratar este duelo, este dolor que había en su interior. Y podría expresarse de muchas maneras. Entonces esto nos da una advertencia que si no tratamos a tiempo algún asunto, un día nos traerá problemas delante del Eterno y delante del pueblo. Entonces, esto nos enseña que debemos tomar el tiempo para aceptar adecuadamente nuestros sentimientos de pérdida. Debemos tomarnos el tiempo para llorar. Si estamos pasando por situaciones difíciles y necesitamos tiempo para nosotros, pues debemos tomarnos ese tiempo para llorar, tal como lo hizo la gente al final de esa lectura de la Torá por Aarón, 6 meses después de la muerte de Miriam. O sea, ellos sí tuvieron el tiempo de llorar. Quizá Moshe no se tomó el tiempo o no tuvo el lujo de darse ese tiempo debido a su papel como líder o porque la gente tenía sed. Además parece que Moshe podía no haber traído su dolor y decepción delante de Adonai. O sea, parece que no tuvo tiempo de presentar esto delante del Eterno. Muchas ocupaciones y hay veces no prestamos como la suficiente atención y los problemas que no presentamos delante del Eterno, un día nos van a causar mucho más problemas. Entonces es la lección que aprendemos con Moshe. Al no hacer Moshe este acto de presentar ese dolor delante del Eterno, él perdió la oportunidad de modelar para las personas su confianza y emuná en el amor de Elohim. O sea, no pudo ser un modelo adecuado en ese momento para el pueblo. En cambio se enfureció y desobedeció al Eterno. Y si Moshe no pudo en ese momento ser un modelo de confianza, en esos momentos de pérdida, de dolor, entonces es natural que muchas veces nosotros también pensemos que no podemos, o sospechemos por lo menos que no vamos a poder sobrepasar alguna situación, porque hay situaciones que son difíciles. Pero hoy que tenemos el Ruach del Mashiach, sí podemos. Y no solamente podemos, debemos tratar todas estas situaciones de una manera total delante del Eterno. Podemos traerle a Él nuestro dolor. Tiene problemas, tiene dificultades. Hagamos lo que no hizo Moshe en este momento de presentar este dolor delante del Eterno. Traigamos a Él como está escrito en la palabra, ¿no? Vengan a mí todos los que están trabajados, los que están cargados, los que tienen problemas de todo índole. Y Yeshua mismo nos invitó, vengan a mí. Cualquier carga no es demasiado grande para Él. Nuestra desesperación más oscura, traigámosela a Él. Nuestros corazones rotos, traigámoselos a Él. Cualquier tipo de problema económico, cualquier tipo de problema de salud, problema de pecado, problema de conciencia, traigámosle todo delante de Él. Él nos limpiará espiritualmente de nuestro contacto con la pérdida y la muerte y Él nos sanará. Él es especialista en eso. Él puede limpiar espiritualmente esa contaminación espiritual que nos ha hecho perder el contacto vivo con Él, el contacto viviente de alegría, de amor, de deseo de vivir. Y es el único que nos puede sanar. Y no solamente eso, porque muchas veces pensamos solo en nosotros mismos. ¿Y qué de los demás? Pues también, cuando nosotros hemos sido sanados y tenemos esta experiencia con el Eterno, con Yeshua, también podemos ser sanadores, permitiendo que los ríos de agua viva
Y eso era lo que era Miriam. Ella era como una fuente de agua viva que fluía. Esa experiencia que ella tuvo con la lepra, toda esta experiencia que tuvo de haber sido exiliada del campamento, le ayudó a Miriam. Le ayudó para convertirse en un mar de agua viva, en un río de agua viva. Y es lo que nosotros vemos, ¿no? En la muerte de ella se secó el agua. Y ahí Moshe también tuvo problemas y el pueblo tuvo problemas. Pero porque era una mujer que había aprendido a tener comunión con el Eterno. En esos 7 días que ella estuvo exiliada con lepra en todo su cuerpo, cuando pasó por esta situación tan difícil, pues ella aprendió eso. Y eso es lo que el Eterno quiere también. Todos los problemas difíciles de la vida no son todo pérdida. Muchas veces nosotros tal vez estamos en las situaciones que estuvo Miriam, ahí toda leprosa, por su mal hablar y por su hablar sin cuidado contra su hermano Moshe, que era el líder del pueblo. Pero ella aprendió la lección y ella se convirtió en una sanadora, de tal manera que el pueblo la lloró 6 meses, porque ella llegó a ser como una madre para ellos. Y ella se convirtió en eso, en ríos de agua viva que fluían libremente para poder satisfacer al pueblo. Y eso es lo que el Eterno quiere hoy. Entonces, debemos venir delante de Él, traer nuestro dolor más profundo. Debemos traer la desesperación más oscura. Debemos traer nuestros corazones rotos, nuestros corazones heridos. Debemos tener a Él, nuestro futuro incierto, nuestra conciencia maltratada y herida. O sea, cualquier cosa, presentarnos delante del Mashiach, presentarnos delante de esta sangre poderosa que nos limpia espiritualmente de manera real y nos restaura no solamente a una condición normal, sino que además de eso, como él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Para qué? Para poder también ayudar a otros, ayudar ahora a las personas que están pasando tal vez por las mismas necesidades que pasamos un día, para que ellas también sean restauradas y traídas nuevamente al Eterno, a través de la purificación en esta sangre viviente del Mashiach, para que sus conciencias sean sanadas, su corazón sea sanado, para que sus mentes sean sanadas. Entonces, Yeshua, HaMashiach, Él es la realidad de esta vaca roja, y así como las cenizas de esta vaca roja purificaban todas las impurezas de Israel, en el libro de Hebreos vemos esto, ¿no? En el libro de Hebreos vemos que mucho más. La sangre del Mashiach es mucho más poderosa que las cenizas de la vaca roja. Porque si la sangre de toros y cabras y las cenizas de la novilla roja, estoy leyendo en Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de toros y cabras y las cenizas de la novilla roja, esparcidas sobre los impuros, los santifica para purificación de su carne, ¿cuánto más entonces la sangre del Mashiach, quien por el Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Adonai como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Elohim viviente? Hay muchas personas que han perdido como la comunión, el contacto, la relación, han perdido el sabor de la comunión con el Eterno. Su vida espiritual es una vida solo de conocimiento, pero no hay una atracción viva por el Eterno, como que se ha perdido esa relación de vida. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que no están reconociendo el valor de la sangre del Mashiach. Cuando una persona no reconoce la sangre del Mashiach, pues no tiene manera de volver al Eterno que es viviente. Por eso dice que en el Brit Hadashah, cuando habla de estas cenizas de Paraduma, de la vaca roja, prometiendo que la sangre del Mesías tiene poder para limpiar nuestras conciencias de obras muertas para servir al Elohim vivo. Y nosotros no podemos servir de manera muerta.
de manera ahí con un mero conocimiento, con mera doctrina, No. Él es el Elohim vivo y Él requiere una comunión viviente entre nosotros, una comunión de amor, que de verdad le amemos, que de verdad nos apasionemos por su vida, por mantenernos unidos a Él. ¿Cuál es el problema de esto? Mire que en el momento en que Miriam muere, el agua se secó. No tenían más agua. Y el pueblo perdió la alegría, el pueblo perdió las ganas de vivir. Y hoy, de la misma manera, cuando nosotros perdemos de vista la sangre del Mashiach, nuestra comunión se muere, nuestra vida espiritual se muere. Tenemos una vida espiritual aparente, pero la realidad es que estamos muertos. Entonces, ¿cuánto más entonces la sangre de Mashiach? Si las cenizas de la vaca roja esparcidas sobre los impuros los santifica para purificación de la carne, hoy no podemos nosotros otra vez matar una vaca roja, ya no, esto ya no tiene efecto, porque ahora el efecto lo tiene la sangre del Mashiach. Así diga, no, se va a construir el templo y ya tenemos una vaca roja para este tiempo, no, porque ya nosotros tenemos la sangre del Mashiach, y la sangre del Mashiach está muy, pero muy por encima de las cenizas de la vaca roja, que era con la que se hacía esta agua de purificación para purificar en la carne. Pero ahora entonces nosotros tenemos la sangre del Mashiach, quien por el Ruach eterno, o sea, nunca perderá valor porque fue entregada por el Ruach eterno. Es un sacrificio que tiene valor eterno, y la sangre del Mashiach tiene valor eterno. Entonces, es debido a que la sangre del Mashiach fue derramada y se ofreció por el Ruach eterno, que tiene eficacia eterna. Hoy ningún sacrificio podrá reemplazar ya la sangre del Mashiach. Y hay mucha gente que vive y pasa tiempos sin venir y hacer un examen delante de Él y pedir la purificación por la sangre del Mashiach. Entonces es tiempo de nosotros restaurar esa verdadera comunión, presentarnos delante de Él. No hacer como Moshe, de llevarse la carga y no presentársela al Eterno. O muchas veces como que no tenemos tiempo para esto, para hacerlo de una manera viviente. Pues hagámoslo, debemos hacerlo y podemos hacerlo. Y podemos hacerlo y debemos hacerlo. Traer todos nuestros dolores profundos, nuestra desesperación oscura, nuestros corazones rotos, cualquier cosa, cualquier problema, nuestros pecados, todo. Y la sangre del Mashiach, que tiene mucho más poder que las cenizas de la vaca roja, como dice el libro de Hebreos, nos purificará, nos limpiará, nos traerá la paz, nos traerá el shalom, para que sirvamos al Elohim viviente. No estamos sirviendo a un Elohim muerto, no estamos sirviendo a un Elohim de muertos. Él es un Elohim viviente, es un Elohim lleno de gozo, de alegría, de satisfacción, es un Elohim contento, alegre, feliz, pero muchas veces nosotros perdemos de vista eso. Él es un Elohim de shalom, es un Elohim activo, es un Elohim viviente, y este Elohim viviente solamente podemos experimentarlo por medio de la sangre del Mashiach. Entonces, mis amados hermanos, esto es este resumen y esta lección que aprendemos a través de esta parashá 39, que es la parashá Jukad, que significa estatuto de regulación y decreto. Y lo más importante de esta parashá, que es lo que vemos en esta semana, en la parashá Jukad, es que aquí se presenta la pará adumá, que es la vaca roja, las cenizas de la vaca roja, pero el Brit Hadashah nos dice que eso hacía un efecto solamente en la carne, pero que ahora la sangre de Yeshua, que es mucho más poderosa que la sangre de toro, de macho cabrío y la misma cenizas de la vaca roja, tiene el poder de purificarnos por completo para servir al Elohim viviente. Que todos podamos, hermanos, en el nombre de Yeshua,
acercarnos a Él confiadamente por medio de la sangre viviente del Mashiach. Shalom, mis hermanos.